Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la educación en Canarias. Para ello tenemos a don Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canaria. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Coméntanos un poquito el tema de la LOMCE, cómo la podríamos definir, si es una ley ideológica, una ley donde la enseñanza se va a poner al frente de unos pocos, no se va a considerar la enseñanza como un servicio público. Realmente, ¿cómo es la LOMCE? Efectivamente, nosotros desde el STEC Intersindical Canaria llevamos muchísimo tiempo denunciando los efectos perniciosos que está teniendo la LOMCE caso de llegar a, no ya a aprobarse, porque ya está aprobada, sino a aplicarse y a desarrollarse en toda su extensión. Por supuesto que es una ley ideológica, es una ley que responde a las necesidades del mercado neoliberal, es una ley conservadora, es una ley de derechas, podríamos resumir. Quizás uno de los elementos más significativos que habría que comentar es que la LOMCE es una ley orgánica que pretende regir todo el sistema educativo del Estado español y que ha sido aprobada unilateralmente por el Partido Popular en contra de la manifiesta voluntad de todos los sectores de la comunidad educativa y prácticamente también de todo el arco parlamentario en el Estado español. No se ha contado con ningún tipo de consenso al respecto y ha suscitado, como digo, un amplísimo rechazo y sigue suscitando un amplísimo rechazo en prácticamente el conjunto de la comunidad educativa y creo que también del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad. Es quizás difícil definirla en pocas palabras, pero la caracterización fundamental de la LOMCE es que es una ley que apuesta clarísima e inequívocamente por la privatización del sistema público educativo. Apuesta por diversas consideraciones que podemos enumerar, apuesta por la entrega sin condiciones y sin contrapartida del negocio educativo, así considerado por el Partido Popular, en manos de la iniciativa privada, en manos del empresariado. Obviamente nosotros desde la STEC Intersindical Canaria consideramos que un servicio esencial como la educación, al igual que la sanidad o los servicios sociales o la justicia o otros muchos, no pueden estar ni mucho menos en manos del empresariado cuyo finalidad última, lógicamente, y así es legítimo que sea, es el afán de lucro. La LOMCE permite o más bien obliga a las administraciones locales a ceder suelo público al empresariado para la construcción de centros educativos. La LOMCE obliga a las administraciones educativas autonómicas con competencia, todas en materia educativa, a concertar los centros educativos que los soliciten. Hasta ahora el tema de los conciertos era una cuestión que quedaba un poco de la mano de la decisión y la voluntad política de las administraciones autonómicas. Ahora cualquier empresario que garantice un número de alumnos suficiente tendrá derecho y la administración vendrá obligada a otorgarle dicho concierto. La LOMCE amplía los conciertos educativos de 4 a 6 años, la LOMCE abre la puerta a los conciertos en el bachillerato, cosa que actualmente no ocurre. O mejor dicho, no ocurría antes de la aprobación de esta ley orgánica, y una cuestión fundamental es que con esta nueva ley orgánica las administraciones educativas dejan de ser las responsables de garantizar la oferta educativa en las enseñanzas obligatorias y por supuesto en las enseñanzas no obligatorias. Eso es algo que está así recogido y es gravísimo porque, como digo, actualmente o antes de la aprobación de la LOMCE, las administraciones públicas tenían la obligación legal de garantizar la suficiente oferta de plazas educativas para garantizar el servicio educativo, valga la redundancia. Ahora no, ahora esa oferta educativa, esa prestación del servicio podrá ser también desarrollada por agentes privados. En definitiva, entendemos que es una ley que, pone al borde del precipicio del sistema público educativo y si llegara a desarrollarse en todas sus consecuencias probablemente supondría la desaparición del sistema educativo público tal cual lo conocemos ahora, con los gravísimos perjuicios que ello produciría para gran parte de la población, porque si algo caracteriza a la educación pública es su carácter compensador de desigualdades, su carácter democrático, su carácter, como digo, de atención a los más desfavorecidos. Todo esto desaparecería y gran parte de la población evidentemente vendría sujeta a los efectos
lamentables que esta ley orgánica pone sobre la mesa. ¿Y cómo quedaría, Fernando, el tema de las asociaciones de padres y madres en los centros educativos? ¿Realmente cuál sería su papel? ¿Realmente desaparecerían o...? No desaparecerían, pero la LONCE plantea, lógicamente, si la filosofía de la LONCE es la de apostar clarísimamente por la privatización del sistema educativo, muy especialmente las etapas no obligatorias, o sea, todo aquello que no es primaria o educación secundaria, nos referimos por tanto a la educación infantil, muy especialmente a la formación profesional, a las escuelas de idiomas, etcétera, etcétera, pues lógicamente a ese modelo político e ideológico neoliberal de privatización le acompaña un determinado modelo de gestión de los centros. Y ese modelo de gestión de los centros es un modelo propio de una empresa privada, frente a un modelo de colaboración, de cooperación entre todos los agentes implicados en un centro educativo, desde el profesorado, por supuesto, hasta el equipo directivo, hasta la familia, el personal no docente y, por supuesto, el alumnado, frente a ese modelo de coordinación, de cooperación, de cogestión, de, digamos, asunción democrática de responsabilidades a la hora de gestionar el centro, la LONCE plantea un modelo empresarial, vertical, jerarquizado, donde los directores y directoras, que además serían elegidos a dedo por la administración educativa, en ellos recaería toda la responsabilidad y toda la, digamos, la capacidad de gestión y gobierno del centro. El consejo escolar, que hasta ahora no tanto porque ya, digamos, leyes anteriores le habían restado atribuciones, pero en gran medida se consideraba el órgano máximo de gestión y participación de toda la comunidad educativa, queda reducido a un mero órgano consultivo sin ningún tipo de funciones reales de gobierno ni gestión. Lo mismo ocurre con los claustros docentes. La participación democrática queda absolutamente cercenada y en ese sentido las AMPAs, aunque no desaparecen, pues evidentemente su participación, como digo, va a quedar absolutamente limitada. Otro aspecto, Fernando, de la LONCE es que se va a permitir la contratación de profesores nativos para impartir lenguas extranjeras que carecen de la capacidad pedagógica, ¿no? Tienen capacidad lingüística, pero no su acreditación pedagógica con el curso del CAP o el curso de metodología didáctica. Efectivamente, eso por un lado, y por otro lado también se plantea en la LONCE la posibilidad de contratar lo que se denominan expertos. Claro, eso al final lo que supone, digamos, es que se abra la puerta a las contrataciones dentro de lo que llamamos el empleo público, de contrataciones a dedo, saltándose todo orden de derecho, todo orden de prelación y antigüedad y, por supuesto, probablemente desplazando o haciendo perder a muchos canarios un puesto de trabajo. Pero es que va más allá. Los centros educativos o los equipos directivos con la LONCE en la mano podrán desarrollar claustros a medida, podrán determinar en función de la especialización de cada centro qué tipo de profesorado es el que acude a ese centro. Eso va a suponer unos perjuicios laborales para el conjunto de los docentes importantísimos, o inclusive algo que ahora es inconcebible pero que con la LONCE es posible, el director o directora podrá rechazar a cualquier profesor interino, sustituto, que acuda a un centro a realizar una sustitución, pues por una baja por maternidad, por ejemplo, de una compañera. Actualmente existen unas listas sujetas a los principios de mérito, capacidad e igualdad, donde hay un orden, y cuando una persona, por alguna razón, pues se ausenta de su puesto laboral, pues como digo, pues, poniendo ese ejemplo de una baja maternal, esos pues criterios desaparecerían. Se llama a una persona, todos esos criterios desaparecen y ahora un director y directora, dentro de ese poder omnímodo que la LONCE les otorga, puede simple y llanamente rechazar a un profesor interino que se ha mandado por la administración educativa a su centro y exigir que se le envíe otro por considerar que el primero no reúne el perfil adecuado. Por lo tanto, la LONCE, sería prolijo entrar en ello, pero la LONCE también tiene muchísimas variables de índole laboral que afectan directamente al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado de Canarias. ¿La democracia en los centros? La democracia desaparece prácticamente. Ya está bastante tocada del ala, pero con la LONCE en la mano podemos afirmar sin ningún rubor que los centros educativos se convierten prácticamente, en cuanto a su modelo de gestión, en empresas privadas sin ningún tipo de democracia ni de posibilidad real, no solamente
desde el punto de vista de llamar a las madres o a los padres a que acudan una tarde a hacer disfraces de carnaval, lo cual está muy bien, sino desde el punto de vista de la participación de la comunidad educativa como hasta no hace mucho tiempo en la gestión y gobierno del centro, en la toma de decisiones, en aquello que pueda, digamos, competir a los distintos sectores de la comunidad educativa. Eso desaparece y por lo tanto entendemos que es una ley profundamente antidemocrática. Cualquier empresario privado puede solicitar a la administración la cesión de un terreno para... Efectivamente, eso es gravísimo, porque con independencia de que la oferta educativa esté cubierta por la administración pública en un determinado municipio, en un determinado barrio, si un empresario desea construir un centro privado, simplemente con solicitar la cesión de suelo público, la administración estará obligada a conceder ese suelo público. Y una vez construido el centro, la administración autonómica estará obligada a darle el concierto, la subvención necesaria para el funcionamiento de ese centro privado sostenido con fondos públicos. Pese a que hubiera oferta suficiente de plazas públicas en esa determinada zona. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y evidentemente ya lo estamos viendo en otras comunidades autónomas donde se ha experimentado con antelación, digamos, la aplicación de la LONCE. Fundamentalmente el caso más paradigmático es el de Madrid, donde los índices de centros privados concertados se han incrementado de una forma brutal. Estamos, si no me equivoco, aproximadamente en Madrid en torno ya a un 52% de enseñanza concertada, pero los resultados, y esto es muy importante señalarlo, académicos, en absoluto se han incrementado. Si me permite, porque me acabo de recordar, hay un caso muy interesante que es el caso de Suecia. Suecia, pues claro, el tema de la enseñanza concertada es una absoluta anomalía de España y, si no recuerdo mal, de Bélgica en el marco de la Unión Europea. El resto de los países europeos, incluso el paradigma de Finlandia, el peso de la pública es absoluto. La enseñanza pública tiene en torno al 95, 98, 99%, en algunos países incluso el 100% de la enseñanza es pública. Y no existen en la figura de los conciertos. Solo ocurre en el caso de España y Bélgica. En el caso de Suecia, que era el que iba a comentar, leí el otro día en un reportaje muy interesante en un medio de comunicación escrita, yo no conocía esa realidad, sinceramente, con un peso muy específico de la enseñanza pública. En los años 90, un gobierno de corte lógicamente neoliberal apostó por la privatización y por la extensión, digamos, amplificada de los conciertos educativos. El resultado es que Suecia, en los últimos informes PISA de esta década, ha reducido significativamente sus resultados académicos según los informes PISA. Y sobre todo, lo que se ha reducido en este caso en Suecia es la equidad del sistema educativo. Es decir, no solamente hay menos rendimientos académicos, sino que además ese fracaso escolar inédito hasta ese momento en Suecia se ceba fundamentalmente sobre los sectores sociales más desfavorecidos, que también los hay en Suecia. Quiero decir que lo que se está intentando imponer en España ya se ha aplicado con rotundo fracaso en otros países en este caso, el marco de la Unión Europea. Y sin embargo, pretende este gobierno popular, conservador, neoliberal, caminar en esa senda y, por lo tanto, como decía, llevar prácticamente al ostracismo del sistema público educativo. ¿Cómo ha respondido el Gobierno de Canarias ante la implantación y desarrollo de la LONCE en este caso? Evidentemente, el Gobierno de Canarias, y en concreto su consejero de Educación y su consejero José Miguel Pérez, hay que reconocer, es un hecho incontestable, que no tiene nada que ver o tiene poco que ver la gestión del actual consejero de Educación con la gestión que desarrolló tiempo a la inefable y de infausto recuerdo Milagros Luis Brito, que fue un periodo absolutamente negro para el sistema público educativo, donde se desmanteló en Canarias gran parte del mismo, especialmente, por ejemplo, en el caso de la formación profesional, y donde se maltrató hasta límites insospechados a los trabajadores de la enseñanza y muy especialmente al profesorado. Por lo tanto, el talante no es el mismo y, en cierta medida, en algunos hechos al menos, tampoco evidentemente estamos en la misma situación. No significa eso que, digamos, se haya avanzado gran cosa tampoco, porque lo que no es menos cierto es que el actual consejero de Educación, en manos del Partido Socialista, ha heredado todos los recortes impuestos por la anterior mandataria, Milagros Luis Brito, sin hacer excesivos esfuerzos por superar
pues esa enorme desinversión, esa enorme descapitalización que se produjo durante ese periodo. El talante ha sido mejor o está siendo mejor, pero desde luego hay excesiva tibieza y determinadas cuestiones, por ejemplo en inversión educativa, en contratación de trabajadores, vamos, sumamente necesario, y en otras decisiones tomadas unilateralmente de grave perjuicio para el sistema público educativo y para el profesorado en general, pues como digo, no se ha avanzado gran cosa. Y respecto a la LONCE, entendemos que el Gobierno de Canarias y el Consejo de Educación en el discurso mantiene una posición ciertamente beligerante respecto a la LONCE, eso es inequívoco, solo hay que ver las declaraciones en prensa, pero claro, es que el discurso por sí solo no vale. Las palabras por sí solas no valen, tienen que venir acompañadas de hechos constatables. Y los hechos sí que no dan lugar a dudas respecto a que el Gobierno de Canarias, si bien puede no mirar con buenos ojos, afortunadamente, la LONCE, no está haciendo ni muchísimo menos todo lo necesario para evitar, en el marco de sus competencias, que para eso tiene competencia en el ámbito educativo, su aplicación y desarrollo en Canarias. No es lícito que se reconozca por parte del Gobierno de Canarias que el desarrollo y aplicación de la LONCE tendría unos efectos catastróficos sobre el sistema público educativo y al mismo tiempo, pues, digamos, bailarle el agua al Gobierno central y permitir que la misma se aplique en Canarias. Nosotros desde el STE, la semana pasada, a colación de una declaración del Consejo de Educación, donde aparte de todo lo que había dicho, se quejaba de la falta de financiación para el desarrollo de la LONCE, hablan de que son necesarios en Canarias 170 millones y el Gobierno central parece que pone sobre la mesa 44, pues a raíz de esas quejas le planteábamos públicamente, todavía no hemos obtenido respuesta. Que se revele. Claro, que se revele. Vamos a ver si usted está diciendo que esta ley no es que sea mala, es que es catastrófica para Canarias y para el sistema educativo canario, para el futuro de nuestra juventud. Si usted está diciendo además que el Gobierno central, que le obliga a imponer esta ley en nuestro archipiélago, no provee los fondos necesarios para ello, por lo tanto, el Gobierno de Canarias en buena lid va a tener que detraer de otras partidas del presupuesto educativo y de otras partidas presupuestarias para los próximos presupuestos del 2015 una cantidad enorme de millones, aproximadamente 130 millones según los cálculos del propio gobierno, para poder desarrollar esa ley con la cual usted no está de acuerdo y considera perniciosa, pues me parece que, bueno, blanco y en botella, no creo que haya muchas dudas. Nosotros lo que exigimos es valentía política. El Gobierno de Canarias y el Consejo de Educación tiene que, de una vez por todas, definir cuáles son sus prioridades. Si sus prioridades son obedecer a pie juntillas unas normas absolutamente reaccionarias que vienen desde Madrid, o su prioridad es salvaguardar los intereses del archipiélago, de la juventud canaria y del sistema público educativo. Y por tanto, le pedimos, le exigimos que se dejen de paños calientes, que se dejen de discursos, que pasen de las palabras a los hechos y que, de la misma forma que se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, que se declaren, y puede parecer un poco fuerte, pero es que no hay otra solución, en rebeldía, que se declaren absolutamente en contra de la aplicación de la LONCE en nuestro territorio. Si eso fuera así, probablemente otro gallo nos cantaría. La inversión ha sido menor y también la contratación de docentes del pasado curso ya finalizado, Fernando. Ahí tenemos un problema importante, que es que la consejería no da datos. Eso es importante. O los datos que da, desde luego, a nosotros no nos parecen del todo fiables. Hay que reconocer, porque igual que decimos una cosa, hay que decir pues otras, hay que reconocer que la contratación de profesorado interino ha remontado respecto, como digo siempre, claro, lo que pasa es que es fácil que las cosas se hagan algo mejor cuando la comparación la realizamos con un mandato, el de Emiliano Ruiz Brito, que como digo fue absolutamente nefasto. O sea, no es muy difícil tampoco hacer las cosas bien cuando la comparación es esa, ¿no? Entonces es cierto que en estos últimos cursos, inclusive el anterior, la contratación de personal interino se ha incrementado, pero no es menos cierto también que al no convocarse oposiciones, o convocarse un número insuficiente de plazas, una cantidad pírrica de plazas, no se cubren las jubilaciones. Ahora mismo había unos datos del Ministerio de Educación que no hemos podido contrastar con el Gobierno de Canarias todavía, que afirmaban que en Canarias
en el conjunto del Estado español se había perdido una importante cantidad de profesorado en los últimos años. Por lo tanto, la contratación de interinos sí es verdad que se ha incrementado escasamente, pero desde luego no ha disminuido, pero no es menos cierto que no se están cubriendo y mucho menos no se están cubriendo con plazas fijas de funcionarios y funcionarias la cantidad de jubilaciones que se producen anualmente, porque tenemos una plantilla docente con una media de edad cada vez menos, porque se va renovando, bastante avanzada. Por lo tanto, desde luego, con independencia de la cifra, lo que está clarísimo es que la plantilla de docentes y de trabajadores no docentes, el otro día mismo hablaba con una trabajadora social en mi centro educativo y me decía que tiene a su cargo, me parece que me comentaba, me puedo equivocar 100 o 200, pero iba por ahí la cifra, 5.400 alumnos que atender en su zona de influencia. Una trabajadora social. Estamos hablando de la zona de Ciudad Alta de Las Palmas, ¿no? Entonces, en esas condiciones es imposible hacer una labor mínimamente digna y operativa. Por lo tanto, lo que está clarísimo es que con independencia de las cifras que la Consejería no ofrece con la suficiente claridad desde nuestro punto de vista, no es suficiente la plantilla, ni muchísimo menos la plantilla de docentes que tenemos actualmente en Canarias, y tampoco es suficiente la plantilla de trabajadores no docentes con la cual contamos actualmente en Canarias. ¿Qué le pedirías al gobierno de Canarias, como portavoz del Este Intersindical Canario, que se demuestre desfavorable a la implantación de la LONCE? Sería por una cosa. Desfavorable, no, porque eso ya lo han hecho. Bueno, que se declare en absoluta rebeldía y en una posición de insumisión, y yo sé que son términos fuertes, y parece que podemos estar llamando a prevaricar al gobierno de Canarias, pero es lo que consideramos que hay que hacer en estos momentos, declararse una posición de rebeldía, negarse taxativamente a aplicar la LONCE en Canarias, por todos los argumentos que hemos comentado, por los propios argumentos que el consejero de Educación día tras día manifiesta ante los medios de comunicación, y encima porque ni siquiera tienen el dinero necesario, porque Madrid no lo transfiere, para el desarrollo de la misma. Eso sería algo fundamental. Y por otro lado, junto con eso, nos parece esencial que de una vez por todas el Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación atienda a las enormes tasas de fracaso escolar /social, pues yo y el Este consideramos que el fracaso escolar está mal denominado, estamos hablando más bien de fracaso social. Cuando un chico fracasa en la escuela, no fracasa en la escuela, fracasa el conjunto de la sociedad. Que tenga en cuenta las enormes tasas de fracaso escolar, las enormes tasas de abandono escolar que padecemos en Canarias, las condiciones nada satisfactorias en las que tiene que desarrollar su trabajo el profesorado de Canarias, y que coloquen a la educación, especialmente al servicio público educativo, en el centro de sus prioridades de gestión de gobierno, que se incrementen los recursos, que se incremente la inversión, que se incremente la plantilla, que retorne la democracia y la participación a los centros, y un largo etcétera, que permita que de aquí a un prudente número de años Canarias puede salir del pozo educativo en el cual actualmente se encuentra. ¿Cuál es la reflexión que hace el Este Intersindical Canarias sobre los hechos acaecidos en el Estadio Gran Canaria? ¿Tiene que ver con el tema educativo? Por supuesto. Vamos a ver, evidentemente yo no soy sociólogo y creo que ha habido voces muy cualificadas que han puesto la tilde en esa cuestión, el acento sobre el problema, pero nosotros sacamos un pronunciamiento público que tuvo muchísima repercusión el día siguiente de los tristes sucesos acaecidos en el Estadio Gran Canaria, donde evidentemente, sin ánimo de justificar ningún comportamiento incívico, eso no tiene justificación alguna, lo que no podemos simplemente es, digamos, situar el problema de una forma simple. El problema es bastante complejo. Lo que vimos en el Estadio de Gran Canaria no es una cuestión anecdótica ni aislada, es el reflejo de los valores, de la falta de formación, de la falta de objetivos, de la falta de alternativa de un importante núcleo de nuestra población. Canarias no podemos desligar una cuestión de otra. En Canarias tenemos un 70% de paro juvenil, tenemos un 33% de paro general, tenemos un 31% de las familias bajo el umbral de la pobreza. En Canarias, en los últimos 6 años, me parece, ha aumentado la pobreza 7 veces más que en la media del Estado español. Canarias es una de las regiones más
digamos, desasistidas del conjunto del Estado español, por supuesto, y de la Unión Europea. O sea, aunque queramos vivir a espaldas de esa realidad, en Canarias tenemos unos importantes núcleos de pobreza y marginalidad y exclusión social. ¿En qué medida esta situación, esta bomba de relojería social, que nadie se explica cómo es que aún no ha estallado, la podemos poner en relación con lo acontecido en el Estadio de Gran Canaria? Es algo que sinceramente a mí se me escapa desde un punto de vista sociológico, pero desde luego las explicaciones simplistas no valen. No es 4, 50 o 100 matados con 3 copas de más que saltaron al estadio. No, es el reflejo de una gran parte de esta sociedad y sobre todo una gran parte de una juventud desesperanzada, sin ningún objetivo, sin valores, sin formación, sin titulación de ningún tipo, con un paro de larguísima duración que, bueno, al cual se le ofrecen determinados sustitutivos, como es el caso del fútbol, y cuando las cosas no salen bien, o cuando salen aparentemente excesivamente bien, como se pretendía con el tema del ascenso, pues probablemente nos encontremos con situaciones que aparentemente son inexplicables, pero yo creo que sin ánimo de dar explicaciones, digamos, absolutamente certeras, porque ya digo que me parece un tema súper complejo en el cual sinceramente yo no me siento absolutamente capacitado, pero sí tengo claro que las soluciones y las explicaciones simplistas no valen. Hay mucho más que indagar, hay mucho más que valorar y sobre todo hay que mirar, dirigir la mirada hacia esas zonas marginales de Canarias, esas bolsas enormes de pobreza y de marginalidad y a ese 70% de paro juvenil. Yo creo que si indagáramos sociológicamente por ahí, algunas explicaciones más de las explicaciones simplistas que algunos medios de comunicación han intentado dar, medios de comunicación, políticos y gran parte de la sociedad, podríamos encontrar ya, aparte de evidentemente los fallos de seguridad, el que la Unión Deportiva Las Palmas esté en manos de uno de los empresarios, con todo mi respeto, más siniestros que ha dado la historia de Canarias y un largo etcétera, ¿vale? Pero desde un punto de vista más del ámbito educativo creo que esa reflexión podría mínimamente valer. Fernando, tengo entendido que esta semana se aprueba la Ley Canaria de Educación, se aprueba en el Parlamento de Canarias. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, efectivamente, mañana entra en el Parlamento supuestamente para su votación, después de todos los trámites, los larguísimos y engorrosos trámites parlamentarios. Mañana se va a producir la votación de la Ley Canaria de Educación en el Parlamento de Canarias. Esperamos desde la Intersindical Canaria que la misma salga aprobada. Probablemente se volverá a escenificar la absoluta soledad del Partido Popular, que ya se abstuvo cuando la presentamos a trámite parlamentario, cuando la misma fue aprobada por votación en el Parlamento, su admisión a trámite, ya se abstuvo, aludiendo además a unos argumentos absolutamente peregrinos. Vamos a ver, desde esta Intersindical Canaria, que somos, digamos, promotores de esa Ley Canaria de Educación, nosotros participamos en la promotora. Esta Ley Canaria de Educación, hay que aclarar, parte de una iniciativa legislativa popular que se presentó ya hace muchísimo tiempo en el Parlamento de Canarias, los trámites son larguísimos, como digo, que contó con 36.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Hay que recordar que una iniciativa legislativa popular requiere legalmente de 15.000 firmas en Canarias, o sea, bastante más del doble de las firmas. Y a partir de esa iniciativa legislativa popular y de muchas conversaciones del STEC y de las otras organizaciones que han estado en la promotora de la ILP con los distintos partidos del arco parlamentario, pues se ha conseguido que la misma se convierta en una Ley Canaria de Educación. Es una Ley Canaria de Educación que evidentemente a la Intersindical Canaria no le satisfacen todos sus extremos, ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cuestiones que nos parecen las dos patas fundamentales en las cuales esta Ley Canaria de Educación cojea. Primero, en que no es una ley valiente respecto a los conciertos educativos, o sea, la Ley Canaria de Educación reconoce y da validez a la red de conciertos educativos. Nosotros eso estamos radicalmente en contra, nos oponemos a los conciertos educativos y apostamos por su absoluta y progresiva desaparición, dándole evidentemente una salida profesional a los compañeros y compañeras que trabajan en esta red educativa. Y por otro lado, el tema de la financiación. Se plantean 8 años que la financiación educativa en Canarias alcance aproximadamente el 5%. Ello nos colocaría prácticamente en los umbrales de la Unión Europea.
lo cual aparentemente no está mal, pero es que el déficit que tiene Canarias en cuanto a infraestructura educativa es enorme. Por lo tanto, en Canarias hace falta, por lo menos durante unos años, un esfuerzo mucho mayor. Nosotros entendemos que como mínimo tendríamos que alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto. Esas dos cuestiones, la financiación escasa, entendemos, y el tema de los conciertos son dos cuestiones esenciales. Pero por otro lado, no es menos cierto que la Ley Canaria de Educación, y eso sí que nos congratula, plantea toda una serie de cuestiones que pudieran servir de dique a las políticas privatizadoras que, como decía anteriormente, impulsa la LONCE. En ese sentido estamos relativamente satisfechos. Y estamos satisfechos también por cuestiones ya más puntuales de índole laboral, como que hemos conseguido desde la Esté Intersindical Canaria que la Ley Canaria de Educación reconozca la estabilidad laboral a todo el profesorado interino mayor de 55 años con 5 años de servicio, al margen de las convocatorias de oposiciones. Nos parece de justicia que después de tantos años de muchos compañeros y compañeras al servicio de la educación pública, con una edad ya relativamente avanzada como pueden ser los 55 años, que los poderes públicos reconozcan ese trabajo, ese mérito y le garanticen la estabilidad laboral hasta la jubilación, al margen de los procesos de oposición que se desarrollen. Hay una apuesta interesante por la educación infantil, hay una apuesta interesante por la formación profesional, por el reconocimiento social y retributivo del profesorado y un largo etcétera que sería prolijo enumerar. Pero en definitiva, nosotros hemos participado en el impulso de esa ley, estamos medianamente satisfechos del resultado, no es la ley de la Esté Intersindical Canaria, no estamos plenamente satisfechos, como ya he dicho, pero creo que es una ley que puede suponer cierto avance para el sistema público, que es lo que nos interesa fundamentalmente educativo, y lo que importa ahora es que tanto el STEC como el resto de agentes de la comunidad educativa estemos bien alertas para que la misma se respete, se ejecute y se desarrolle en toda su extensión. Yo creo que es un motivo de moderada satisfacción y alegría para el conjunto de la comunidad educativa el que mañana Canarias, si todo va bien en el Parlamento Canario, pueda contar con una propia Ley Canaria de Educación que, con cierta tibieza, pero que en términos generales entendemos apuesta por el fortalecimiento del sistema público educativo. Fernando, ¿ha habido un déficit de infraestructuras educativas en las islas menores, en Lanzarote, Las Palmas, Fuerteventura? Sí, efectivamente. Quizás el tema se ha moderado un poco con el retroceso de la emigración, ¿no? Evidentemente, y con el retorno de una importante cantidad de población inmigrante a sus lugares de origen. Pero no es menos cierto que sigue existiendo un importante déficit de infraestructura en islas, por ejemplo, como la de Fuerteventura, donde todavía existen una numerosa cantidad de aulas portátiles o de aulas móviles, lo que vulgarmente llamamos barracones, donde se imparte enseñanzas obligatorias. Eso nos parece lamentable en los tiempos que corren. No es menos cierto también que una de las soluciones que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, ha buscado a este déficit de infraestructura, nosotros lo rechazamos tajantemente. Esa solución ha pasado por, otorgar la construcción de centros públicos a empresas privadas. Además de esa otorgación de la construcción de centros públicos a empresas privadas, va acompañada de la externalización de todos los servicios complementarios durante un periodo de años larguísimo. Creo recordar que eran 25. Me parece que estamos hablando en este momento en Canarias de 15 centros que se están construyendo bajo esa modalidad. Es decir, yo empresario le construyo a usted el centro, usted durante X años me va a pagar el coste de esa construcción y mientras tanto yo además tengo la exclusividad para la gestión externa, un negocio impresionante, del comedor, del transporte, de la limpieza, de la seguridad, etcétera, etcétera. Ahí hay empresarios iba a decir reconocido prestigio, ¿no? Empresarios conocidos, algunos creo que ya he mencionado incluso, en el ámbito de Canarias, metidos en ese fregado. A nosotros nos parece que no se puede hablar en el discurso, es lo que decía anteriormente, en el discurso el Gobierno de Canarias mantiene esa posición supuestamente contraria a las privatizaciones y a la hora de la verdad, cuando usted tiene la imperiosa necesidad de construir centros públicos, lo entrega absolutamente a la iniciativa privada. Se endeuda con unos intereses importantísimos con esas empresas privadas, a las cuales le entrega además la gestión externalizada de todos los servicios complementarios. Porque en la educación pública no solamente el profesorado y las infraestructuras, es también todos los servicios complementarios.
nosotros estamos en contra, lógicamente, de la privatización de los comedores, del transporte escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es servicio público educativo. Ahora mismo estamos viviendo una situación muy difícil con los comedores escolares por falta de personal, falta de contratación. Si mal no recuerdo, el día 10 de septiembre los compañeros, y ahí por supuesto vamos a estar acompañándolos porque el STEC es también mayoritario entre el personal laboral, STEC Intersindical Canaria, entre el personal laboral de educación, de la Consejería de Educación. Hay huelga convocada para el 10 de septiembre, si no recuerdo mal, por el personal de comedores, y ahí estaremos apoyando por la falta de personal, precisamente por la falta de contrataciones. ¿A qué se debe que el STEC Intersindical Canaria sea el sindicato mayoritario aquí en educación, Fernando? Pues me imagino que algo bien haremos, porque la verdad que somos afortunadamente y de momento, y esperemos que así siga siendo, mayoritaria en el ámbito de la docencia pública, de los trabajadores no docentes y también de la universidad, especialmente en el caso de la universidad de la ULPGC, en el caso del personal laboral, ¿no? Yo me imagino que tendrá bastante que ver con, creo, y aunque suene un poco mal que uno lo diga, con la coherencia, ¿no? Yo creo que nosotros somos una organización que no digamos, nos vendemos al mejor postor ni nada que se le parezca. ¿No reciben subvenciones? En absoluto. Eso por un lado. Nosotros, el STEC Intersindical Canaria se sufraga exclusivamente, y esto es muy importante para nosotros, de las cuotas de sus afiliados y afiliadas. Eso nos garantiza una independencia política absoluta. Nosotros no tenemos que estar respondiendo ante ninguna administración que nos haya dado o nos tenga que dar ninguna subvención. Tenemos libertad absoluta para criticar o para valorar positivamente lo que nos parezca que en cada momento hay que hacer, ¿no? Eso me parece algo que la gente valora muy mucho, la independencia y la coherencia. Y después creo que tenemos un servicio importante en cuanto a atención a los afiliados y afiliadas y al conjunto del profesorado. Y después otro elemento fundamental es el carácter participativo. O sea, nosotros no tenemos secretario general, no tenemos coordinadores generales, no tenemos nada de eso. Básicamente el STEC, aunque tenga, digamos, aunque pueda aparentar otra cosa, no es más que un número importantísimo de docentes y no docentes, trabajadores de la enseñanza, organizados para defender los derechos laborales de esos mismos trabajadores, del conjunto de los trabajadores de la escuela pública, y para defender en su globalidad la escuela pública. No es más que eso. Y cualquier persona que se acerque va a tener el mismo derecho a opinar y a entrar en la toma de decisiones. No hay nadie que levante un teléfono y dé una orden. Todo se decide de forma asamblearia, somos un sindicato asambleario y colegiada. Me parece que eso también es un valor que creo que el profesorado y el conjunto de los trabajadores de la enseñanza valora muy positivamente. Fernando, ¿en qué estado se encuentra la formación profesional básica? La formación profesional básica es un invento del Partido Popular y de la LONCE, que básicamente lo que busca, en primer lugar, es maquillar las tasas de fracaso escolar. Eso es evidentísimo por la propia configuración Además, la formación profesional básica es una formación, entendemos, segregadora y que además no apunta hacia la obtención de ninguna titulación. Una educación además que segrega de forma temprana al alumnado. Y lo que es más importante, más allá de estar en desacuerdo con la formación profesional básica, con sus objetivos, con su estilo, o sea, básicamente lo que pretende es crear mano de obra barata, cualificada para determinados trabajos de bajo nivel, pero no más allá de eso, sin ningún tipo de titulación ni nada que se le parezca. Pero más allá de estar en contra, lógicamente, de la formación profesional básica, lo que sí consideramos es que encima se intenta implantar a prisa y corriendo, porque el curso que viene entra en vigor la formación profesional básica, y en caso de primaria se aplica la LONCE en primero, tercero y quinto, que eso va a ser un escándalo, porque vamos a tener conviviendo en primaria dos sistemas educativos, ¿no? LOE en segundo, cuarto y sexto, y LONCE en primero, tercero y quinto. Eso va a ser un desbarajuste con distintas materias. Imagínense ustedes, eso va a ser un desbarajuste en los centros educativos impresionante, o por lo menos va a ser de una enorme complejidad que va a requerir un enorme esfuerzo de los equipos directivos y el conjunto de los docentes. Pero es que además, en el caso de la formación profesional básica, al igual que en todo el desarrollo del LONCE, no hay financiación. Y la adaptación de las aulas, de los talleres, para pasar de los PSP, que llamamos los programas de cualificación profesional, a la formación profesional básica, requiere de una importante inversión, como creo que acertadamente ha puesto por una vez el consejero sobre la mesa. Y no hay financiación, por lo tanto, un despropósito absoluto que veremos a dónde nos conduce.
Para finalizar, Fernando Pellicer, ¿cómo se va a presentar el próximo curso escolar? ¿Con movilizaciones? Bueno, porque ya estamos ya en pre-campaña electoral. Efectivamente. En mayo tenemos comicios municipales y autonómicos y después más adelante comicios generales. Y antes de eso, y algo que a nosotros nos importa muchísimo, en diciembre tenemos elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria y esperamos poder revalidar, así creo que estamos trabajando en ese sentido y creo que esperamos que sea así, revalidar la confianza, el STEC Intersindical Canaria, de todos los compañeros y compañeras de la docencia del sistema público educativo. Nosotros hemos anunciado que vamos a impulsar a nivel estatal, además, desde el marco de la Confederación de STE, movilizaciones para el otoño. Entendemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el desarrollo e imposición de la LONCE. Es necesario responder y es necesario concienciar al conjunto de la comunidad educativa y a los poderes públicos fundamentalmente, que en nuestra mano está realmente el que la LONCE pueda o no pueda aplicarse en los centros educativos. Y en ese sentido vamos a intentar por todos los medios movilizar al personal, que yo creo que está bastante sensibilizado con la cuestión de la LONCE, para intentar construir entre todos ese dique de contención que impida su desarrollo e imposición en Canarias fundamentalmente, porque si no fuera así, y como he dicho varias veces, el sistema público educativo dejaría de existir tal cual lo conocemos actualmente. Pues nada, pues muchísimas gracias Fernando Pellicer por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canaria, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista también es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.